Jorge, por favor, si te puedes presentar. Sí, pues es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, la charla anterior ha sido súper interesante. Yo doy clase de temas de Internet móvil y aproveché algunas de tus transparencias, Ignacio, si me dejas para las clases. A ver, yo soy profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, y he trabajado durante bastantes años en protocolos de comunicaciones móviles. Antes, al momento de aparecer el iPhone, creamos una empresa en California donde explotábamos comunicación directa entre dispositivos móviles usando Wi-Fi. Eso del año 2008 la creamos, hace ya muchos años. Y bueno, desde hace ya también bastante tiempo trabajo en temas de redes de sensores desde el punto de vista de captura de datos y sobre todo de la explotación de los datos, de los algoritmos de Machine Learning, inteligencia artificial, para explotar los datos que se captan de redes de sensores y también intentando asociar o fusionar los resultados de medidas que se dan en redes de sensores con, por ejemplo, resultados que se dan de simulación numérica de procesos físicos. Por ejemplo, trabajamos en calidad del aire y lo que hacemos es medir el viento, medir la concentración de contaminantes y esto de aquí alimenta modelos numéricos de dinámica de fluidos, etcétera, y por otro lado se realimenta. Los resultados de estos modelos sirven para hacer que esos sensores de bajo coste, que muchas veces no son fiables o dan resultados que se apartan de la realidad, poder recarrilarlos, poder identificar aquellos nodos que no funcionan correctamente, etc. Entonces, tengo un grupo de investigación en la Universidad Politécnica de Cataluña y también dirijo otro grupo en el Barcelona Supercomputing Center dedicado a Smart Cities, esencialmente. Entonces, cuando empezó el tema de la pandemia, que como sabéis, inicialmente, o sea, de las primeras regiones del mundo donde tuvimos unos crecimientos increíbles de casos fue en Europa, en concreto primero en Italia y después ya casi inmediatamente en España, empezamos a pensar cómo podíamos ayudar con el tema de la pandemia, cómo podíamos ayudar a mitigar los efectos de esta pandemia y empezamos a colaborar como BSC asesorando al Ministerio de Asuntos Económicos español en una aplicación de Digital Contact Tracing. Nosotros no hacemos la aplicación hace una empresa, sino que nosotros asesoramos en cuestiones técnicas, de protocolos, de simulación de algoritmos de riesgo, etcétera, que ahora veremos de qué va esto. Claro, esto sucedió hace 3 meses y en poquísimo tiempo han surgido toda una serie de protocolos de Digital Contact Tracing, ha habido una segunda y una tercera generación de protocolos, realmente es impresionante la velocidad a la que se mueve esto. Y participamos en el eHealth Network, que es la red de países europeos de la Unión Europea sobre temas de salud, en temas de interoperabilidad para este tipo de aplicaciones. Ahora lo explicaré un poco con más detalle. Entonces, la idea del Digital Contact Tracing es hacer de forma digital lo que se hace en el traceo de contactos en el caso manual, que se hace desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Y la idea básica es intentar frenar el crecimiento exponencial de la transmisión del COVID, ¿no? De una enfermedad de ese estilo. Entonces, a la izquierda vemos que si no tienes ningún sistema de control, pues el crecimiento es rapidísimo, es exponencial. Y a todos nos ha sorprendido el observar lo rápido que es una progresión geométrica, ¿no? O sea, que realmente queda fuera de lo que nosotros podemos imaginar, la velocidad de crecimiento de una progresión geométrica, ¿no? Lo rápido, como en una semana había cambiado completamente el panorama, al menos en España. En España se pasó de la gente a hablar de que tal vez se iba a cerrar el país, en una semana más tarde estábamos todos confinados en casa. Fue increíble el crecimiento que hubo, ¿no? Entonces, esto es por el crecimiento exponencial o geométrico de los contagios. Entonces, la idea de esas aplicaciones
tanto en la versión, bueno, la versión digital y la versión dijimos, manual, es intentar localizar a los individuos que pueden estar contagiando, que serían los individuos en rojo, y cuando esos individuos contagian a otro individuo, por ejemplo, marcado en verde, que es identificable, se le pide a este individuo que corte la cadena de transmisión de contagios, porque se quede en cuarentena, se aísle, se haga un tipo de test, etc. Entonces, si nosotros vamos cortando estas cadenas de contagios, rompemos el crecimiento exponencial de la pandemia, ¿no? Esto es la idea básica. Entonces, ahora ya no estamos en la fase de crecimiento exponencial, al menos en España estuvimos en esta fase, pero ya no estamos en esta fase, pero durante los próximos meses, hasta que no haya una vacuna, obviamente estaremos siempre en peligro de volver al crecimiento exponencial. Entonces, será fundamental ir traceando las posibles cadenas de contagio para cortarlas lo antes posible. Con el traceado de contactos manual puedes romper esas cadenas para la gente que una persona conoce. Yo puedo decir mis familiares, mis amigos, mis compañeros de trabajo y se les puede localizar y en unos días de trabajo se puede cortar esta cadena de contagios. Pero si yo voy en el metro o estoy en un estadio de fútbol o estoy en una discoteca, en un bar, no sé a quién he tenido al lado mío. Y por lo tanto, los métodos manuales de traceo de contactos no son válidos y son mucho mejores los métodos digitales. Bueno, entonces, las aplicaciones de Digital Contact Tracing funcionan de la siguiente manera. Es una aplicación que tenemos en nuestro teléfono, en nuestro smartphone. Hoy en día se utiliza el Bluetooth Low Energy, y el Bluetooth Low Energy se utiliza para 3 cosas distintas. Se utiliza para detectar usuarios que tengo en proximidad, como un beacon, ¿no? Oímos los beacons que llegan a unos cuantos metros y por lo tanto 2 usuarios pueden identificar que están en proximidad. Estos beacons intercambian un cierto contenido que identifican un usuario con otro y además se utilizan también los beacons a partir de mirar la intensidad de la potencia recibida de la señal para de ahí estimar la distancia entre el contacto. Si conocéis Bluetooth Low Energy, para el punto 1 pues funciona bastante bien, es muy adecuado. En el punto 2 no es el mejor protocolo, como veremos, introduce una limitación en los payloads y los paquetes que da una serie de problemas. Y en el punto 3 es una tecnología bastante mala. Es decir, estimar la distancia en smartphones a partir de la señal de Bluetooth da lugar a un margen de error relativamente grande. Hay que tener en cuenta que el Bluetooth no se utiliza para esto, que la intensidad de la señal en un móvil depende de cómo esté colocado el móvil. No es lo mismo si lo tenemos en el bolsillo o lo tenemos hablando con él. Y además, entre diferentes fabricantes, la calidad de los receptores, etcétera, también cambia mucho. Y lo que hacen cuando el móvil no está activo, está durmiendo, dijimos, ¿no? Entonces, esto aquí no es el sistema ideal, pero bueno, es algo que todos los dispositivos hoy en día incorporan esos sistemas de Bluetooth Low Energy, por lo tanto es lo que se ha utilizado. Entonces, una vez que nosotros tenemos un contacto y nos intercambiamos estos ID anónimos, si uno de los usuarios se hace un test de COVID positivo y voluntariamente lo quiere reportar a la aplicación, entonces la aplicación, a través del sistema, avisa a los demás usuarios que han estado en riesgo. Típicamente han estado en riesgo si se considera que han estado durante un periodo mayor a 15 minutos a menos de 2 metros de distancia. Obviamente, aquí no se tienen en cuenta otros factores que son importantes. No es lo mismo llevar una mascarilla que no llevarla. No es en fin, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo estar en un edificio que estar fuera de un edificio, estar en la calle, ¿no? Entonces, hay sistemas que intentan incorporar este tipo de información para disminuir la tasa de falsos negativos y falsos positivos, pero hoy en día los sistemas que hay, dijésemos, lo que hacen es esencialmente esto. A partir del tiempo de exposición y de la distancia estimada, determinar el nivel de riesgo y si el nivel de riesgo está por encima de un cierto valor, a avisar a los usuarios. Bueno,
Entonces, esas aplicaciones, yo estoy hablando siempre de desde la perspectiva europea, que es la que yo conozco. O sea, obviamente se han desarrollado aplicaciones en otros muchos lugares, pero yo de lo que realmente tengo un conocimiento de primera mano es de cuál es la situación en Europa. Entonces, la que voy a explicar. En el caso de Europa, lo más difícil en esas aplicaciones ha sido la campaña de comunicación. Enseguida ha habido una enorme polémica. En todos los países donde se ha hablado de lanzar ese tipo de aplicaciones, ha habido una enorme polémica, sobre todo por el tema de la privacidad. Porque hay un miedo, o sea, también hay un desconocimiento muy grande de la gente en ese sentido, porque muchas veces no son conscientes de que usan aplicaciones en las que no tienen ningún tipo de privacidad asegurada y, en cambio, de forma un poco paranoica, se preocupan muchísimo por ese tipo de aplicaciones que, cuando uno está dentro del diseño de esas aplicaciones, no se utilizan para espiar a la gente, se utiliza para intentar cortar la pandemia, eso está clarísimo. Pero bueno, es muy difícil y la campaña de comunicación, esta vez, lo más difícil en este tipo de aplicaciones, más que la parte técnica. De hecho, en Europa hay muchísimos ejemplos de países que han fracasado al intentar lanzar esta aplicación y, de hecho, hay un ejemplo de éxito que es Alemania. Alemania lanzó la aplicación hace 2 semanas y en una semana tiene casi ya 10 millones de descargas. Hay que tener en cuenta que estas aplicaciones siempre se dice que para que sean efectivas tienen que estar descargadas por un porcentaje bastante elevado de la población. Se habla que como mínimo la mitad de gente debería tenerlo descargado. No quiere decir la mitad uniformemente, pero al menos en situaciones como grandes ciudades o gente que coge transporte público, etcétera, debe ser bastante grande para que sean eficaces. Pues yo, de los países que conozco, los países grandes que conozco, el único que realmente ha tenido éxito en esto es Alemania. Y ha habido enormes fracasos, como por ejemplo Reino Unido, ¿no?, que ni siquiera ha podido lanzar la aplicación, u otros países. Entonces, el tema de la campaña de comunicación es fundamental. Hay otro problema y es el algoritmo de scoring, el algoritmo que te asigna cuál es el riesgo de estar en contacto. Porque no hay ninguna experiencia en este tipo de sistemas y, por lo tanto, no hay datos. Y ahora mismo se están empezando a lanzar las primeras aplicaciones, las primeras descargas de ese tipo de aplicaciones, y esperemos que en los próximos meses se hagan públicos datos de cuál es la respuesta del sistema en función del algoritmo de risk scoring que se utiliza. Esencialmente, el problema es determinar cuánta gente es notificada por cada persona que tiene un COVID más, o sea, un test COVID positivo, cuánta gente es notificada y cuál es el porcentaje de falsos positivos y el porcentaje de falsos negativos. Esto es completamente desconocido. Otra clave en este sistema es la integración con el sistema de salud. En el caso de Europa es el sistema público de salud y la idea básica es qué debe hacer un usuario cuando recibe una notificación de que está en riesgo de exposición. De hecho, en muchos países, por ejemplo, en España, hay mucha resistencia, ha habido mucha resistencia por parte de las autoridades sanitarias, por parte de los responsables de la salud pública, de salud pública, debido al miedo que tienen de que esta aplicación pueda colapsar el sistema. O sea, en España, los responsables de salud pública tienen mucho miedo, y es lógico, de pensar que esta aplicación de pronto provoque que haya 1 millón de personas que llamen por teléfono diciendo: oye, tengo el sistema, me ha dado positivo, ¿qué hago con esto? Es un poco exagerado 1 millón de personas, pero tienen miedo de no saber exactamente cuál es el throughput, cuál va a ser la cantidad de alarmas que va a generar un sistema como este, y qué tienen que hacer después. Porque si sencillamente se le dice a la persona, pues le ha dado alarma, quédese en casa, pues mucha gente no va a hacer caso. En cambio, si te dicen, te ha dado alarma, pues hacemos un test, mucha gente estará muy interesada en esta aplicación, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, cuál es la integración con el sistema de salud pública. Otro tema también que aquí ha sido fundamental y es muy polémico, y yo creo que es muy, muy importante, es un tema clave en este tema, es el rol que han tenido Apple y Google en todo este tema. Esencialmente,
Apple y Google han introducido una API, han hecho una modificación de su sistema Bluetooth para facilitar la interoperabilidad entre Android e iOS. Y esto pues está muy bien porque obviamente el 99% de los móviles son Android o iOS y por lo tanto esta interoperabilidad hace que sea mucho más fácil o da muchísima más utilidad a la aplicación. Eso estaba muy bien. Pero el problema es que han impuesto en su API una arquitectura de funcionamiento. Han impuesto lo que se llama arquitectura distribuida, que después, si me da tiempo, explicaré. Y esto de aquí, mucha gente, y yo personalmente, considero que es una inferencia inadmisible de dos empresas privadas en la política de salud pública de un Estado. Por ejemplo, pues, en el caso de la Unión Europea, yo creo que no es admisible que dos empresas privadas puedan imponer el modelo de funcionamiento que ha de tener el sistema de salud pública para el tratamiento de un tema tan serio como la pandemia de COVID. En cambio, esas dos compañías, yo sospecho, porque bueno, esto es un potencial mercado muy grande, o por temas de privacidad, por tema de acomodar a su estrategia de negocio, etcétera, han impuesto esta arquitectura para el tratamiento de ese tipo de aplicaciones. Después hay otros temas que son más técnicos, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que el uso de Bluetooth Low Energy en smartphones de tantos fabricantes. Claro, en teléfonos Android pues hay un zoológico, ¿no? Hay fabricantes de todo tipo. Y entonces, hacer un buen algoritmo de estimación de la distancia no es fácil, y eso es un tema que ahora se está trabajando mucho en intentar mejorarlo lo más posible. Después, también el hecho de que una parte de la población, y de hecho la población más vulnerable, la gente mayor, en muchos casos no tienen smartphones o no están habituados a usar smartphones, y se ha hablado de usar dispositivos como pulseras, etcétera, donde se pudiera utilizar este tipo de aplicaciones. Y después, los muchísimos aspectos éticos y legales que plantea. El otro día, en una reunión que tuvimos, planteaban situaciones como, por ejemplo, una empresa que te obliga a enseñar cuál es el resultado de la aplicación, a ver si te ha dado positivo o negativo, por ejemplo, ¿no? Podría dar el caso de que una empresa, para contratar a alguien, imaginemos en un supermercado, pues para contratar a cajeros, dijeran, si tienes que tener la aplicación y cada día quiero ver si la aplicación te ha dado positivo o no. Sería un caso extremo, pero obviamente esto plantearía problemas legales y éticos muy importantes, ¿no? Entonces, la legislación claramente no está preparada para este tipo de aplicaciones y bueno, esto aquí plantea un aspecto importante. Al menos en Europa, un principio básico de diseño de esas aplicaciones ha sido que no podían tener información de geolocalización. Es decir, las aplicaciones estas no tienen información de geolocalización. Cuando ni la aplicación ni nadie de GESEMOS sabe cuando ha habido un contacto en dónde se ha realizado, dónde ha sucedido este contacto. Esto, desde el punto de vista seguramente de control de la epidemia, no es óptimo, pues porque saber dónde se ha producido el contacto es fundamental, pero el uso de geolocalización chocaría frontalmente con cuestiones de protección de datos y seguramente haría muy difícil que una parte de la población se la descargara porque tendría miedo o estaría preocupada por la posibilidad de que el Estado les siguiera, o que alguien pudiera traquearles constantemente. En algunos países, por ejemplo, creo que en Israel y creo que en Singapur sí que al menos las versiones iniciales tenían geolocalización, pero en Europa desde entrada se descartó esta posibilidad, la posibilidad de geolocalización. Pero aún así surgieron dos arquitecturas. Mira, aunque este tema tiene muy poco tiempo de vida, tiene 2 o 3 meses, y ha habido guerras de protocolos, ¿no? tan comunes en todo el tema de comunicaciones. Entonces, hay dos arquitecturas. Una es la arquitectura centralizada y otra es la arquitectura descentralizada. En la arquitectura centralizada, la evaluación del riesgo la hace un servidor central. La idea básica es que el Ministerio de Salud Pública del país correspondiente
tiene un servidor al cual la gente que ha dado el test COVID más y que notifica, envía información sobre los teléfonos con los que ha estado en contacto, el servidor evalúa el riesgo de cada usuario y en el caso de que esté por encima de un cierto valor, entonces le notifica. Este esquema, desde el punto de vista epidemiológico, seguramente es más eficaz, pero ha sido muy criticado y solo lo mantiene, en el caso de Europa, ahora mismo solo lo mantiene Francia. Francia utiliza esta versión. El resto de países europeos que utilizan la aplicación se han pasado al sistema descentralizado. El sistema descentralizado, la principal característica es que el scoring se hace en el propio dispositivo. Y esto aquí se hace porque de esta manera se evita que haya un servidor central que tenga información crítica sobre los usuarios. Porque, por dos motivos, ese servidor central podría servir para que el gobierno correspondiente pues, supiera mucho más sobre los usuarios. Sencillamente podría potencialmente establecer grafos de contactos entre usuarios, o podría también incluso identificar localización de usuarios, en el caso de que el gobierno correspondiente pues, quisiera hacer esto, que obviamente sería ilegal, pero lo podría llegar a hacer. Y en el caso o que un hacker entrase en ese servidor y robase información muy crítica. Entonces, por esos dos motivos, hay gente que ha ido empujando la opción descentralizada. En la opción descentralizada, el risk scoring se hace en el propio teléfono. Resulta que el API de Google y Apple se basa en el sistema descentralizado. Y, de hecho, la implementación en el sistema centralizado es muy difícil. Y, por lo tanto, si tuvieras que tener una aplicación cuya implementación sea razonablemente fácil de hacer y que funcione razonablemente bien, lo lógico es ir al segundo esquema. Bueno, aquí está el funcionamiento más comparado de cómo funcionan el sistema centralizado, que se llama Robert, y el sistema descentralizado, que se llama DP3T. Robert lo desarrolló INRIA en Francia. DP3T es la Escuela Politécnica de Lausanne, en Suiza, y que es el que ha adoptado el modelo de Apple y Google. ¿De acuerdo? Pero lo que es interesante es que ahora mismo la situación en Europa es que casi todos los países han adoptado la arquitectura descentralizada. Reino Unido había desarrollado una aplicación centralizada, pero hace muy pocos días anunció que iba a pasar a la arquitectura descentralizada. España oficialmente no ha anunciado qué tipo de arquitectura iba a utilizar, pero se va a hacer ahora un testbed en las Islas Canarias y va a ser con arquitectura descentralizada. Y el único país que mantiene la arquitectura centralizada es Francia, que el protocolo se llama Robert. Bueno, entonces, nosotros hemos trabajado bastante en este tema, en cómo hacer que las aplicaciones con arquitectura descentralizada se hablen entre sí, es decir, que la aplicación alemana se hable con la aplicación española. Claro, España, el turismo es una parte importantísima de nuestra economía y, por lo tanto, tener una interoperabilidad entre aplicaciones de ese estilo es fundamental. Entonces, hemos trabajado mucho en este aspecto y también hemos trabajado en cómo hacer la interoperabilidad entre aplicaciones distribuidas y centralizadas, en concreto con la aplicación francesa con Robert. Bueno, es interesante que ya ha surgido una nueva generación de protocolos de privacidad que mejoran en mucho a los protocolos anteriores. Este es Desiree, que es una propuesta francesa que sería el sucesor de Robert. Se basan en intercambio, en crear un secreto compartido entre los dos dispositivos durante un contacto mediante un intercambio de Diffie-Hellman, que es muy conocido, ¿no?, para el tema de llaves públicas. Entonces, durante el contacto se hace un intercambio de unos valores que permiten construir un secreto compartido entre los dos dispositivos y a partir de ahí se puede identificar el contacto
de manera intraceable. Es decir, que ni un servidor central ni nadie puede tracear que ha habido un contacto entre esos dos dispositivos. Solo ellos dos lo pueden saber, gracias al uso de ese secreto compartido con intercambio de Diffie-Hellman. De hecho, esta es la propuesta que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos desarrollado una propuesta de protocolo que llamamos IDPT, que también se basa en un intercambio Diffie-Hellman, pero en este caso es unilateral, y es una propuesta que hemos hecho porque permite la interoperabilidad entre casi cualquier protocolo. Es decir, que podríamos tener un protocolo, por ejemplo, DP3T, con este añadido, puede interoperar con el protocolo Robert, con Desiree, con el de NHSX, aunque ahora ya lo han abandonado, y con otros protocolos. Por lo tanto, es la propuesta que hemos hecho para intentar resolver este problema de falta de interoperabilidad en Europa. Y de hecho, ahora en julio empezaremos a trabajar con INRIA para estudiar cómo hacer un prototipo, un proof of concept, y ver cómo efectivamente, si es que se puede hacer, cómo se puede conseguir la interoperabilidad entre ese protocolo distribuido y la versión centralizada. Bueno, y con esto pues ya acabo la presentación. Interesantísimo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy interesante, ¿no? Nos das un poquito de tranquilidad, entre comillas, del tema de privacidad, ¿no? Bueno, déjame un poco ya para empezar. Déjame parar la...